Un saludo a todos los que nos acompañan en estas entrevistas en el ODS Leader Summit de Revista Vistazo. Ahora está con nosotros Patricio Díaz, gerente de sostenibilidad de UNACEM Ecuador. Patricio, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti y gracias por la oportunidad de presentar lo que es UNACEM Ecuador aquí. Gracias a ti por la invitación y quería arrancar justamente por lo que mencionas de UNACEM. UNACEM es una cementera multinacional que opera en Otavalo y justamente cuando hablamos de sostenibilidad de cementera hay muchas personas que le hacen un poco de choque, dicen, ¿pero por qué? La cementera generalmente está relacionada a contaminar y a veces no es así. ¿Cómo ustedes trabajan con esos, más que realidades, estereotipos o estigmas que tienen contra la actividad cementera y lo que realmente ustedes trabajan? Sí, sabes que efectivamente la industria cementera es una industria pesada que por su propia actividad genera CO2, genera gases de efecto invernadero. Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo siguiente, al menos en el país, la generación de gases de efecto invernadero de la industria cementera nos llega al 3%. ¿Del total? Del total de emisiones en el país. ¿Cuáles son las industrias más fuertes? Energía, ganadería, agricultura, silvicultura, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, la industria cementera viene trabajando desde hace algunos años atrás para disminuir sus emisiones y sobre todo desarrollar una hoja de ruta hacia la carbono neutralidad. UNACEM ha declarado que en el 2050 seremos carbono neutral. ¿Eso qué significa? ¿Cómo lo vamos a hacer? Significa que en el 2050 estarán neutralizadas nuestras emisiones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Precisamente en esa hoja de ruta la hemos venido trabajando. Y hay varias palancas importantes que la industria aquí en el Ecuador y específicamente UNACEM viene desarrollando. Pero al referirnos al neutralizada, ¿eso se refiere a que lo que ustedes, entre comillas, contaminan también se compensa? ¿Es así o cómo se maneja? Sí, llegaremos a un nivel posiblemente en el 2035 en el cual ya no podamos disminuir más, aplicando todas las palancas que existen para eso. Y te voy a enumerar, por ejemplo, la sustitución de clínker por otros materiales cementantes, específicamente aquí en el país, puzzolana. Puzzolana son cenizas volcánicas que nuestro país tiene en grandes cantidades, exactamente, somos un país volcánico, y esas, bajo cierto tratamiento, finamente molidas, mezcladas en una especificación muy clara y muy técnica, también disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero porque usamos menos clínker. Otra de las palancas fuertes es la sustitución de combustibles. Tú sabes que al quemar combustibles fósiles es en donde se generan los gases de efecto invernadero. Si yo disminuyo y utilizo otro tipo de combustibles, como puede ser la biomasa, las emisiones que se generan a través de la quema de biomasa son biogénicas, es decir, no se suman. Esas son las palancas fuertes que tiene. Y también la otra, la de ser eficientes energéticamente. La de controlar todas las energías que se necesitan para fabricar cemento y ser lo más eficientes también es otra palanca para disminuir. Y algo interesante, inteligencia artificial y las últimas tecnologías. Comentarte que UNACEM Ecuador es la única planta en América Latina que ya está usando hidrógeno en nuestro horno para apoyarnos con ese hidrógeno y poder aumentar la sustitución de combustibles alternativos. Ahora, menciona una palabra que me gustó, que era lo de palanca. ¿Esto es una estructura o es un plan que no surge de la noche a la mañana? Y también, a pesar de los esfuerzos de UNACEM hace muchos años, el plan de hace 5 años no es el mismo del de hoy día. Sí, tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque la tecnología va cambiando y van desarrollándose nuevas tecnologías. Para bien, desde luego que sí. Entonces, hace 5 años, por ejemplo, no teníamos la visión de que hoy en día ya estemos usando hidrógeno. Y posiblemente en 5 años más, uno de los combustibles fuertes será el hidrógeno y los CDRs. ¿Qué son los CDRs? Combustibles derivados de residuos. Es decir, los residuos comunes, los residuos sólidos urbanos, la basura, la parte inorgánica, no reciclable, puede ser, y de hecho ya estamos haciendo pruebas, ya estamos trabajando con eso, como utilizándole como combustible alternativo. Y algo que es necesario indicar, la parte que ya no podamos reducir en emisiones, la compensaremos. ¿Cómo? Utilizando los servicios ambientales que nos prestan los bosques. Tenemos 2 bosques que le denominamos ya bosques protectores, el Cerro Quinde y el Cerro Blanco, similar al que hay acá en Guayaquil. Esos 2 cerros ya, por ejemplo, ya tenemos calculado cuánto CO2 capturan. Y de igual forma, en los próximos años iremos ampliando esa cantidad de bosques para poder compensar. Así llegaremos al 2050 al neto, 0.
Ahora, algo que también quería avanzar era, si bien las directrices están tomadas, ustedes tienen la decisión, tienen las propuestas, ¿cómo también procuran la medición de esto? Porque la idea puede estar clara, pero ¿cómo se logra medir o darle seguimiento a esta propuesta está teniendo efectividad? Nuestra huella de carbono, nosotros tenemos medida y cuantificada desde el 2010. El programa Ecuador Carbono Cero, que es el programa del Ministerio del Ambiente, es el programa en el que te pide que verifiques tu huella de carbono. Primero que la cuantifiques, que la midas, y luego que verifiques con tercera parte. Es decir, que un tercero independiente te verifique que los datos son reales, son cuantificables, verificables y certificados. Eso lo tenemos ya hasta el 2023. En ese caminar hemos visto que, tomando en consideración la línea base del 2021, hemos disminuido ya alrededor de un 12% de lo que emitimos en el 2021 comparado con el 2023. O sea, en 2 años. En 2 años ya hemos bajado el 12%. Y esa es la hoja de ruta. Ahora, claro, esa hoja de ruta también está cuantificada económicamente. Es decir, cuánto hay que invertir para seguir disminuyendo. Son datos que están en proceso, en evolución, en verificación, etcétera, pero ya tenemos al menos el marco general que nos dé el camino a seguir para reducir nuestras emisiones. Para ir finalizando, si bien UNACEM tiene establecido la parte energética, la parte de los componentes, la sostenibilidad, y usted lo comentaba también en otras ocasiones, es más allá del ambiente. Sí. Es un componente mucho más amplio. Entonces, si a lo mejor podemos enumerar o tener una idea de cuáles son los ODS de los 17, en cuáles se enfoca UNACEM y a través de qué actividades, por ejemplo, en desarrollo social, con las comunidades, etcétera, ¿cuál es la idea que tenemos a partir de eso? Perfecto, muy bien. Mira, si bien es cierto, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la mayoría de ellos estamos trabajando con programas específicos, a excepción de uno, que es el de vida submarina, porque nosotros estamos en la sierra, estamos cerca del mar, por consiguiente ese no aplica para nosotros, pero de ahí el resto sí. Por ejemplo, el ODS 4, que es educación, trabajamos fuertemente con un programa de becarios, tenemos alrededor de 200 muchachos de la zona nuestra, la mayoría indígenas, que están recibiendo una beca y que están llegando a la universidad para su preparación. Universidad, por ejemplo, la San Francisco, que es una de las mejores universidades del Ecuador, en las que tenemos becarios ahí. Y eso nos permite apalancar de que preparamos a la gente. El ODS 8, el ODS 9, perdón, que es infraestructura, industria, innovación. Ese es el que nos apalanca fuertemente con lo que te acabo de decir. Innovación en hidrógeno, innovación en inteligencia artificial, que ya estamos trabajando con eso. Entonces, eso nos da fuerza para seguir aplicando ese ODS. El ODS 11, ciudades sostenibles. Producimos ya cementos que van a enfocarse a desarrollar edificios, construcciones sostenibles, que es excelente ese proyecto, porque está enfocado que en el corto plazo las construcciones que tengamos sean sostenibles. El ODS 12, que es el de buscar recursos naturales renovables. Ahí es donde entra el coprocesamiento. El 17, que es el de alianzas. El de alianzas, pues buscamos aliarnos con entidades, con empresas, con las instituciones públicas para fortalecer la actividad. Por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene su programa para hacer medicina preventiva, etc. Nosotros le apoyamos. Decimos, ok, yo te doy los insumos que tú necesitas, yo te doy la movilización que necesitas y tú presta el contingente humano, que ellos lo tienen. Entonces, ese tipo de alianzas nos permiten llegar más hacia la población que más necesita, la población vulnerable. Patricio, te agradezco mucho y también a todos los que nos han acompañado en esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, un gusto siempre.